Hoy quiero compartir con ustedes, apreciadas maestras de la clase de cuna, papitos y mamitas que tienen sus niños en edades de cuna, cómo iniciar la clase de cuna. La escuela sabática de cuna es el comienzo de un emocionante viaje espiritual para los niños de su clase, tanto para la clase como en cada uno de nuestros hogares. Qué lindo es que podamos comenzar el día realmente haciendo el trabajo que nos corresponde como padres. No es fácil traer a nuestros hijos a esa primera impresión, ¿cierto? Que puedan ellos tener para el estudio de la palabra de Dios y del conocimiento de Jesús en sus vidas. Así que esta clase no solo nos prepara para la clase en la iglesia, sino para la clase en cada una de nuestras casas. Y qué bonito que podamos entonces conducir nuestros niños a Jesús y poder llevarlos a una relación con Él. ¿Quiénes son los niños de cuna? Los niños de cuna son los recién nacidos hasta la edad de 2 años. El plan de estudios. El plan de estudios para esta clase es de 2 años y tratamos allí los eslabones de gracia. Entonces, primero que todo, vamos a revisar cuáles son las responsabilidades del líder de cuna. Y como padres, ¿cuál sería nuestra responsabilidad también? Porque somos líderes en casa, no porque en la iglesia no tengamos la responsabilidad de ser maestros, ¿cierto?, de esta clase, sino que en nuestra casa también. Entonces, primero, hay unas responsabilidades generales. El primero sería el objetivo, que es coordinar y dirigir la escuela sabática de cuna. Ese es el objetivo. El periodo de tiempo, 1 o 2 años. Esto depende de la práctica de su iglesia local. Pero el material que nos presenta la División Interamericana, por lo menos en nuestro campo, es de 2 años, ¿cierto? ¿Responsable ante quién? Como maestros, ¿cierto? Como líderes, ante el coordinador del Ministerio Infantil y el consejo del Ministerio Infantil. Recordemos que estamos trabajando bajo una jerarquía, ¿cierto?, como departamento. Entonces, como maestros y como líderes tenemos una función que realizar, pero debemos responderle a quién. En este caso, pues, a quien dirige el Ministerio Infantil. ¿Cuáles son las responsabilidades específicas? La primera es establecer una meta para su división. ¿Qué quiere usted alcanzar con la clase de cuna? Eso es lo primero que debemos establecer. Organizar y dirigir la división de la escuela sabática de cuna. Es pensar, y no solo pensar, sino escribir, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero con la clase de cuna? ¿Cómo la voy a dirigir? ¿Cómo la voy a organizar? Equipar y coordinar a los líderes asistentes. Si yo soy la maestra de cuna titular, tengo unos asistentes, ¿cierto?, que me van a ayudar en el manejo y desarrollo de la clase. Entonces, ¿cómo los voy a capacitar para que ellos sean mi apoyo, mi mano derecha, ¿verdad? Reclutar al personal voluntario necesario. Para esto hay jovencitos, ¿cierto?, que de pronto se nos acercan y nos dicen: ay, yo quiero colaborar con la clase de cuna, cuéntame en qué puedo apoyar. Entonces podemos llamar y decir: bueno, tú quieres ser un voluntario y me vas a ayudar en esto. Hay mucho que hacer con la clase de cuna, empezando que el material que se debe realizar es grandioso, así que ¿qué necesitamos? Manos. Hay que cortar, hay que pegar, hay que decorar, hay que hacer tantas cosas allí. Otra responsabilidad es ordenar su plan de estudios a través de la Secretaría de Iglesia. Entonces, ese plan de estudios, aunque ya lo vimos, ¿cierto?, son 2 años, pero se coordina con la Secretaría de Iglesia para poder desarrollarlo durante el periodo necesario. Preparar y ejecutar programas semanales. Recordemos que el ser líder de la clase de cuna es una responsabilidad muy grande. Y saben, tenemos inclusive la costumbre de que el viernes apenas vamos a abrir nuestra agenda, qué es lo que tengo para mañana, cómo lo voy a tratar, y llegamos a la iglesia a desarrollar programas que realmente no alimentan la parte espiritual de nuestros niños por nuestra misma
por descuido, por nuestra misma irresponsabilidad, diría yo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Planifique actividades de alcance para los padres. No solamente soy yo líder como maestro. Recuerda que cuando nos nombran allí, tenemos los padres de los niños, especialmente, son nuestro apoyo. Pero los líderes que están conmigo para el desarrollo de la clase también, entonces a ellos debemos tenerlos en cuenta. Reunirse con el Consejo del Ministerio Infantil u otro cuerpo de la Iglesia gobernante. ¿Por qué? Porque no soy yo sola, hay un equipo de trabajo, está el director del Ministerio Infantil, está el consejero del Ministerio Infantil. Todo lo que hagamos debemos consultarlo con ellos para que podamos tener un acuerdo y no de pronto que haya choque con las actividades a realizar y vamos a generar de pronto una inconformidad. Animar a los voluntarios a completar la certificación del Ministerio Infantil. Es muy importante, certificarnos es muy importante porque es enseñarle a los líderes hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, ¿cierto? Para poder lograr las metas. Proveer oportunidades para la capacitación de voluntarios en su iglesia o en eventos de la asociación. Entonces es muy importante que si a nivel de asociación tenemos una capacitación, hagamos lo posible para que nuestros líderes vayan a esa capacitación, aprenderán mucho. Hay cosas que en esas reuniones no se dicen en ninguna otra parte, sino es allí en una reunión como esas. Entonces es importante. A veces pensamos, pero es que es mucho gasto, pero es que no tenemos, pero es que la iglesia no me da. No, muchas veces si yo soy la responsable y yo tengo cómo apoyar al Ministerio Infantil, yo digo, yo voy. Si yo tengo que pagar el pasaje, yo voy. Pero quiero aprender, de eso se trata. Esto es servicio. Esto no es una obligación. Nadie se tiene aquí porque le tocó, sino porque desea. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Animar a los voluntarios con notas de agradecimiento, regalos o fiestas, reuniones que llamamos. O sea, es motivarlos para que ellos puedan estar con nosotros en el desarrollo del trabajo. El tiempo de compromiso. Se dice que aproximadamente son 4 a 6 horas por semana, dependiendo del tamaño de su departamento. Yo sé que hay iglesias donde de pronto hay un solo niño, pero también sé que hay iglesias donde hay 20, 30 niños de cuna. Entonces, ¿cuánto tiempo semanal debemos sacar para la preparación de qué? De nuestra clase. Eso depende de la necesidad. Pero saben, así haya un solo niño de cuna, nosotros debemos darle cuentas a Dios por nuestro trabajo con ese pequeñito. Pero a veces decimos, ay, yo no hago la clase de cuna porque hay un solo niño. Eso no me sirve de nada. A un solo niño no. No, porque ese niño es valioso delante de los ojos de Dios también. Es una criatura que Dios creó y lo hace también para la salvación. Entonces, debemos tener un crecimiento de liderazgo continuo. ¿Cómo se hace? De acuerdo a las certificaciones que nos brinden. La División Interamericana, de hecho, nos da una certificación de Ministerio Infantil y debemos realizarla para poder avanzar en este trabajo. Los seminarios que realiza la asociación o la unión, los congresos, todo eso hace que nosotros podamos tener un crecimiento en nuestro liderazgo y podamos aportar ideas nuevas para el desarrollo de nuestra clase. Hay 10 tareas que los líderes de escuela sabática de cuna deben realizar y vamos a conocerlas hoy. La primera, entrega a Dios tu vida y permite ser dirigido por Él en este liderazgo. Ora, lee tu Biblia y lleva un alma a Cristo. ¿Saben? Es lo más importante. Si no nos entregamos a Dios para el desarrollo de este trabajo, nunca vamos a alcanzar los objetivos a realizar. Por eso nunca tendremos el tiempo para desarrollar el material que necesitamos. Por eso nunca vamos a estar entregados en esta obra tan importante y que nos lleva a tener una gran satisfacción al cumplir nuestras metas, al sentir la satisfacción de realizar esta tarea que Dios nos ha encomendado. Segundo, obtener una copia del manual de ministerios infantiles. ¿Sabe? Eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber para dónde vamos y el manual me indica qué es lo que debemos hacer. Así como la iglesia tiene un manual,
la iglesia en general, ¿cierto? Y nuestros pastores se rigen por ese manual para llevar las riendas de la iglesia, vamos a decirlo. Igual el Ministerio Infantil tiene ese manual. Vamos a buscarlo. Pidámoslo a la asociación, a la unión, descarguémoslo por internet. Tenemos tantos recursos en el internet valiosos que debemos aprovechar, pero a veces nos da pereza o no tenemos los recursos, y entiendo que de pronto muchos no tendrán la conexión para poder descargar estos materiales. Pero si hay una persona en la iglesia que puede hacerlo, incitémoslo a que nos ayude, a que nos colabore para poder tener este material. Tercera tarea, revisar las lecciones de escuela sabática que su iglesia está usando. ¿Saben? Se usan los eslabones de gracia. Y los estamos trabajando en Gracelink, que son los generadores de estos eslabones, que es el único plan de estudios producido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Podemos consultarlo en la dirección que aparece en pantalla. Y saben, es muy importante que nos podamos regir por ese plan de estudios, porque en este momento es lo que Dios ha dirigido para que podamos dirigir a nuestros pequeños. A veces tomamos mucho material de muchas otras partes, ¿cierto? Porque en el momento de pronto se nos vino a la idea hacer tantas cosas, pero no sabemos en sí ni qué es lo que queremos hacer. Pero si tenemos una pauta para realizarlas, con seguridad la situación va a ser mucho más difícil. Cuarta tarea. Convocar a su personal para una reunión de organización. Es muy importante, no trabaje solo ni sola, porque en esto nosotros debemos tener un equipo de trabajo. Entonces, debemos, como cualquier maestro, ¿cierto? Si hay un maestro en su iglesia, pídele ayuda para que lo capacite en el cómo tratar a los niños, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber o queremos que los niños sepan en el desarrollo de su clase para pasar a un siguiente nivel? ¿Qué se tiene que hacer para ayudarlos a alcanzar esa meta? En este caso, vamos a trabajar muy a mano con los papitos, porque es de vital importancia el trabajo juntos. Pero a veces como papás también nos descargamos y decimos, no, allá en la iglesia le dan todo al niño, yo no necesito darle aquí ni siquiera la lección en la semana porque el sábado vamos y encerramos todo el programa. No, papitos, ayudémosle también a las maestras repasando nuestra lección con los pequeños antes del sábado. Que el niño el sábado ya se sienta familiarizado con lo que la maestra nos está presentando, porque va a ser como igual a lo que vimos en casa o muy similar, pero de pronto de una forma mucho más llamativa, y esto hace que el niño, ¿qué pasa? Se apegue más, quiera decir yo quiero ir a mi clase y se sienta más motivado. Si usted no tiene una meta, está disparando flechas sin un objetivo. Clara la meta debe ser para poder alcanzar lo que nos proponemos. Entonces, eso es muy importante. Quinta tarea, obtener un panorama actualizado de su división de la escuela sabática de cuna, tanto las necesidades de los niños y de su departamento. Entonces, lo primero que debemos hacer es investigar qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Hable con los voluntarios actuales y anteriores. Cuando nos nombran en este cargo, debemos tener un panorama de cómo venía el desarrollo de la clase y cómo lo voy a dirigir de aquí para allá. ¿Vamos a seguir cometiendo los mismos errores? ¿Cómo lo voy a direccionar para que todo sea diferente? Haga un inventario de los recursos ya disponibles, porque a veces tenemos mucho material en las iglesias, pero decimos, no, es que nos falta cartulina, es que nos faltan marcadores, pero resulta que allá en el inventario hay una cantidad de material que se está perdiendo y hacemos perder dinero a la iglesia. Recordemos que el presupuesto es sagrado y debemos aprovecharlo al máximo. Evaluar qué nuevos materiales serán necesarios. ¿Qué es lo que realmente yo voy a usar? Por eso la planificación de la clase es vital. Circule y recoja el cuestionario para padres. ¿Cuál es ese cuestionario? Aquí les doy una muestra, ¿cierto?
Eso es con el fin de conocer más o menos en qué estado se encuentra su niño o conocer un poquitico más del niño. Esto es importante para tener un registro en la iglesia e inclusive para la celebración del cumpleaños, para saber de pronto los gustos del niño, etc. Es muy importante, ténganlo en cuenta para el desarrollo también de su departamento. Sexta tarea, crear un presupuesto para todo el año. Saben que esta es la parte más difícil porque a veces pensamos con cuánto dinero, si es que no tenemos dinero. Pero aquí hay una muestra de lo que podemos hacer. Decimos, no, es que los folletos cuestan mucho dinero. Pero saben, si no invertimos en nuestros niños, ¿en quién más vamos a invertir? Hay muchos recursos, como les decía. Incluso ustedes pueden bajar por internet los folletos sin necesidad de comprarlos en este momento. Hay mucho material que podemos hacerlo. Si no tiene esa oportunidad, cómprenlo. Por favor, hagan el presupuesto para que cada niño tenga su folleto en la clase. Cada papito y cada mamita puede invertir. Estamos invirtiendo hoy para la salvación de nuestros niños. Es tan importante. Entonces, aquí nos muestra un panorama, ¿cierto? Más o menos del presupuesto que debemos realizar. Actividad número 7. Planificar un calendario. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Pero cada uno lo va a condicionar de acuerdo a la planificación de su iglesia. ¿Para qué? Para que no haya choque de actividades. Porque decimos, el próximo sábado vamos a celebrar el Día del Niño. Y resulta que el próximo sábado el Ministerio de la Mujer tiene el programa. Y entonces empezamos a chocar con los líderes. No, es que a mí me dijeron primero. No, es que... No, por eso es importante las reuniones. Por eso es importante el cruzar todas las actividades para saber realmente cuál es el espacio que yo tengo para trabajar con nuestros niños. Entonces, es importante hacer esa planificación. Octavo, consultar con el coordinador del Ministerio Infantil. Por favor, no trabajemos solos. El coordinador del Ministerio Infantil es clave para el desarrollo de la clase, del departamento, porque es quien nos va a orientar, quien nos va a decir realmente si lo que estamos haciendo está bien, lo podemos mejorar, cómo podemos trabajar mejor, ¿cierto? Entonces es muy importante hacerlo. Compartir sus planes, calendario, presupuesto y cualquier otra información pertinente. ¿Con quién? Con el comité del Ministerio Infantil. ¿Saben? Hoy tenemos un aparato que tenemos, ¿cierto?, para nuestra comunicación y se llama móvil o celular o como lo quieran llamar. Dentro de este aparato hay una aplicación que se llama WhatsApp y es la comunicación más rápida y más fácil. ¿Para qué? Para que todos a una sola voz le llegue el mensaje a muchos. Entonces, hagamos un grupo especial. Si es que es de su accesibilidad en la iglesia. De lo contrario, por favor, ajústese a la necesidad. Si no usan el WhatsApp, si no usan este aparato, puede usarlo de otra manera. Hagan una reunión por lo menos una vez a la semana y tratan entonces de tener una comunicación clara, que es lo más importante. Y la tarea número 10, comenzar un programa de guerreros de oración. Eso es importante antes de comenzar el desarrollo de nuestra clase, de nuestra programación durante el año. En este momento sé que hay muchos que fueron cambiados, ¿cierto? Que ya el director del Ministerio Infantil del periodo pasado ya no es el que está hoy. Entonces, es necesario que se conozcan, es necesario que tengan en cuenta cuáles son las necesidades que hay, tanto de los líderes, ¿cierto?, como de los papitos, que puede haber una relación entre ellos. Y para esto necesitamos entonces tener unos guerreros de oración para que el Señor pueda dirigir los planes para este nuevo periodo. Como líder de la división de la escuela sabática de cuna, debe comprometerse a... ¿Cuál es el compromiso que debe tener? Jesucristo y tener una relación creciente con Él. Ese es mi primer compromiso. Mi compromiso es con Dios. Usted no se compromete ni con el pastor, ni con el anciano, ni con la diaconisa, ni con el director de ministerio infantil. No. Usted se compromete con Jesús.
Es el primer compromiso que usted tiene. Por eso cuando usted dice, no, es que yo voy a dejar de trabajar en el ministerio infantil, porque eso allá yo no me entiendo con la hermana que está allá y eso peleamos y no. El compromiso suyo es con Jesús, no es con su compañera de trabajo, no es con el hermanito que le dijo que estaba bien o que estaba mal el programa, es con Jesús. Un ministerio cristocéntrico infantil, no olvidemos eso, porque a veces nos centramos en todas las ramas habidas y por haber, pero nos olvidamos de que los programas deben ser cristocéntricos. Un estilo de vida equilibrada es muy importante porque saben, como maestros somos el ejemplo de nuestros niños. Por eso es que si como maestra, ¿cierto? Como líder, yo voy súper maquillada a la iglesia, las niñas ¿qué van a hacer? Van a querer ser como la maestra y entonces no estamos llevando un estilo de vida equilibrada. Mi forma de vestir dice mucho. Entonces, si yo me visto de una manera inadecuada, las niñas van a querer, ¿cierto?, seguir mi ejemplo. Y recordemos que estamos trabajando para salvar las almas de estos niños. Trabajar en equipo es muy importante. Si a usted no le gusta trabajar en equipo, no está preparado para dirigir este departamento ni para dirigir la clase de cuna. Es muy importante trabajar en equipo. Aquí no se trabaja solo, debe haber un equipo de trabajo. El ministerio cooperativo bajo el liderazgo del pastor, de la junta de iglesia o del consejo administrativo, del ministerio infantil. Entonces, ese es un compromiso grande, porque no es solo el ministerio infantil, hay un pastor, hay una junta de iglesia, hay un consejo con los cuales me debo regir y debo atender la voz de ellos también. Otro compromiso, crecimiento y aprendizaje personal. Es muy importante, porque si yo no quiero aprender, ¿cierto?, del desarrollo de los niños, pues no voy a tener la capacidad para hacerlo mejor por ellos. Aquí hay 7 principios que les serán de gran utilidad y son una guía para un ministerio exitoso. Quiero compartirlos con ustedes. Vamos a ver cuáles son esos 7 principios que son excelentes para líderes. Primero, una conexión con Dios. Tener tiempo para el devocional personal, el enfoque en la oración y que esté abierto a la dirección del Espíritu Santo son cruciales para un liderazgo exitoso. Saben, mis hermanas y hermanos, porque sé que hay varones dirigiendo este ministerio infantil y me encanta saber que ellos también tienen la valentía para hacerlo. Pero si no estamos conectados con Dios, estamos perdiendo nuestro tiempo y entonces estamos permitiendo que Satanás sí haga su trabajo con nuestros pequeños. Recordemos, tiempo para el devocional personal y un enfoque en la oración. Es tan importante porque eso permite que yo refleje a Jesús y que muestre realmente que el Espíritu Santo trabaja en mí. Segundo, haga las cosas bien. ¿Saben? Sé que hay muchas personas que no trabajan con agrado este ministerio y hacen las cosas a medias, a machetazos, como decimos vulgarmente en algunas partes. Todo a medias. No terminaron de pintar, no terminaron de cortar, no terminaron de aprender lo que tenían que hacer. No se trata de cuánto haces, sino cuán bien lo realizas. Demuestre ser confiable, preciso y capaz de anticipar y lidiar con los problemas. Pronto confiarán, tendrán respeto y aprecio por lo que hace. Es muy importante. Cuando hacemos las cosas bien, nos tienen en cuenta para el desarrollo de las actividades de la iglesia. Y qué bonito, porque saben, hay muchos que se van de la iglesia porque dicen, ay, a mí no me pusieron a tener la lección, a mí no me pusieron a cantar, a mí no me pusieron... Pero debemos hacer las cosas bien primero para que nos tengan en cuenta. 1. Dependamos de Dios, porque no es porque si no me dejaron predicar y no, el Señor sabe en qué momento me llama para cumplir una misión. Si a usted lo pusieron hoy como director de ministerio infantil o como maestro de la clase de cuna, es una responsabilidad que debes cumplir y que la debes cumplir haciéndola bien. Es más probable que las personas ayuden a alguien que representa la excelencia. Por supuesto, una persona excelente, ¿quién no la quisiera tener? Todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo se hace mucho mejor. Tercer principio, apoye a los demás. Saben, a veces somos egoístas y lo que yo sé,
No, yo no lo comparto con mi hermana o con mi hermano o con mi equipo de trabajo porque eso solamente lo debo saber yo. No, compartámoslo. Es importante que todos aprendamos. Cuando todos aprendemos, desarrollamos una actividad mucho más rápida, con mejor calidad y con seguridad bien hecha. ¿Para qué? Para el desarrollo de la meta que tenemos que realizar con nuestros niños. Entonces las personas se sienten de esa manera más cómodas y pueden compartir sus ideas. No es solamente lo que yo imponga, sino lo que en conjunto, ¿cierto? Todos estemos de acuerdo. Cuarto, conozca a las personas. Sabe, cuanto más conocemos las personas, más oportunidades tendremos de establecer conexiones, como compartir ideas, soluciones y asistencia. Debemos expandir nuestra red, incluyendo nuevos miembros, tanto de la iglesia como vecinos y otros amigos en el desarrollo de este lindo ministerio. Saben que a veces nos limitamos que porque decimos, ay, la vecina no es de la iglesia y entonces, pero la vecina sabe hacer manualidades, la vecina sabe hacer unos refrigerios muy ricos. Si yo me acerco a esas personas, voy a tener más apoyo, ¿cierto?, para el desarrollo de mi tarea. Y los programas en la iglesia van a salir excelentes y con seguridad los niños se van a sentir tan agradados que quieren volver, no se quieren ir y van a querer traer muchos más niños. ¿Saben? Yo he tenido experiencias lindas con este ministerio. En algún lugar de Colombia tuve la oportunidad de tener escuelas bíblicas de vacaciones donde reuníamos hasta 100 niños, pero era impresionante y el equipo de trabajo muchas veces pues fue débil, pero realmente cuando me proponía realizar las cosas, yo decía, Señor, las hago para ti, independientemente de cómo sean, las hago para ti. Y saben, tuve mucho éxito trabajando de esa manera, dependiendo de Dios. Y el trabajo que se hizo fue maravilloso. Así que no dudemos en hacer las cosas bien para Dios. El Señor recompensa tarde o temprano, pero lo hace. Quinto principio, sea visible. Esto es muy importante. Hay que buscar otras personas que compartan los intereses y las mismas necesidades que tenemos. Así que por eso el Ministerio Infantil debe tener esa misma red, ¿cierto?, de personas para que nosotros entonces podamos ampliar, tener una comunidad mucho más grande, para que podamos hacer el trabajo de una manera que no solamente lo vea la iglesia, no, que lo vea mi barrio, que lo vea el municipio, que sepan quiénes somos nosotros. Eso es muy importante. Relaciónese con otros, sexto principio, es muy importante. Saben, cuando conozca personas y trate de recordar más que solo sus nombres, cuáles son sus trasfondos, intereses, experiencias, personalidades. Cuanto más sepa sobre una persona, más fácil será relacionarse con ella. Por eso es importante llegar primero a alguien, no imponiéndole algo, sino decir, voy a buscarla como amiga. Y cuando nos hacemos amigas, entonces podemos adquirir lo que esa persona sabe. Ay, usted sabe hacer manualidades, mira qué rico, yo tengo un grupo de niños así y vamos a realizar esto. Usted nos quiere ayudar, ya somos amigas, tengo la confianza para decirle que puede ser mi apoyo. Y de pronto esa persona va a decir, ay, pero yo no soy de su iglesia y no puedo participar. No, claro que sí puede. Apóyenos, venga con nosotros que con seguridad va a ser de bendición. Y entonces de esa manera ganamos muchas personas que pueden ser de bendición para el desarrollo de nuestra clase. Principio número 7. Haga una lista de contactos. Saben, es muy importante. Por eso cuando se hacen los congresos en el Ministerio Infantil, los talleres, usted se va a relacionar con personas que tienen muchas capacidades. Entonces, hágase amigos, tome sus datos personales, su número, su nombre, su dirección, ¿cierto? Ay, aquella persona sabe hacer refrigerios, aquella persona sabe hacer manualidades, aquella persona sabe, tiene ideas creativas para realizar una actividad. Todas esas personas son mi apoyo, pero debo conseguirlas. Ellas no me van a llegar a la palma de la mano sin hacer nada. Tengo que trabajar, pero para trabajar tengo que buscar de esa red que realmente pueda ser mi apoyo. Entonces, pero cada uno lo hacemos de forma personal.
Entonces yo voy identificando realmente quiénes son. Y saben, a veces no tenemos que ir tan lejos, en la misma iglesia, pero a veces nos limitamos y, ay, no, yo mejor no le digo nada a la hermana. O tenemos diferencias, y a veces nos limitamos a usar los mismos hermanos de nuestra iglesia para el desarrollo de nuestras actividades. Y cuán importante es que podamos aprovechar ese talento que tenemos en la iglesia y que podamos, a través de la experiencia, a través de los recursos y a través de manos ayudadoras, poder hacer realmente lo mejor por la meta que nos hemos propuesto. Y en este caso es el liderazgo con nuestra clase de cuna. Comprendiendo la edad de los niños de cuna. Esta parte es tan importante porque si no comprendemos a los niños, no vamos a tener éxito en nuestra clase. Para comprender a los niños de cuna desde el nacimiento hasta los 2 años, es útil tener en cuenta características de su crecimiento y de su desarrollo. Porque a veces nosotros pensamos, ay, pero es que el niño, ¿por qué actúa de esa manera? Está en su edad, pero nosotros queremos ver ya niños como adultos y eso es imposible. Un niño no se puede estar quieto más de 2 minutos en esta edad. ¿O cierto? No puede prestar atención más de 3 minutos si no se le está haciendo actividades diferentes en corto tiempo para que el niño pueda captar la atención. Entonces miremos, en lo físico, varían mucho en su desarrollo físico, están creciendo rápidamente, se cansan fácilmente y no pueden sentarse por mucho tiempo. Por eso las actividades de cuna son muy activas. Que se canta, que se dibuja, que se les hace actividades lúdicas, tal vez con mímicas, tal vez muchas veces tenemos que convertirnos hasta, diría yo, entre payasos, ¿cierto? Para que los niños nos presten atención. Debemos usar una vestimenta que los niños puedan sentirse que están dentro como de la historia o del momento que se está tratando y eso es muy importante. La parte mental. Tienen una capacidad de atención de solo 1 o 2 minutos, como decía. Aprenden mediante la participación activa y la imitación. Por eso como maestros somos claves en el ejemplo que le damos a nuestros niños, porque nuestros niños, ¿qué pasa? Nos imitan. Entonces es importante eso. Aprenden mejor dando un pequeño paso a la vez. No vamos a abarcar todo de una vez, no, vamos paso a paso. Y entonces así podemos entender nuestros pequeños. Centran su atención en lo que pueden ver o en lo que tocan. Entonces ellos son muy atentos, pero en corto tiempo. En la parte emocional, están centrados en sí mismos. Temen separarse de los padres. Por eso es importante que los padres estén en la clase de cuna con sus niños. Como si fueran niños también. ¿Por qué? Porque los niños no se quieren separar de ellos. Entonces, los padres deben saber que si tienen un niño de cuna, debe ir con su niño a la clase como si fuera un alumno más. Y es un apoyo para el desarrollo de la clase. Lloran fácilmente. Por todo lloran los niños. ¿Cierto? Que si le quitaron, que si le dieron, que si no quisieron, en fin. Expresan sus necesidades al llorar. Tal vez el niño se hizo chichi, tal vez el niño necesita agua, pero como no puede expresarlo, él llora. Tiene hambre, él llora. Entonces, eso puede pasar. Se encariñan con los adultos que les muestran amor y aceptación. Es importantísimo que el líder de la clase de cuna sea amoroso con sus estudiantes, con sus niños. Es muy importante porque si a los niños los tratamos duro, ese niño no va a querer volver a la clase. Si los gritamos, el niño no quiere volver a la clase. Es más, si uno como adulto lo tratan mal, uno no quiere volver, ¿verdad? Ahora mucho menos un niño que es tan sensible. En la parte espiritual, pueden sentir actitudes de respeto, alegría y anticipación en otras personas en relación con la iglesia, la Biblia y Jesús. Por eso es importante esta edad, porque captan todo. Es importante enseñarles a respetar a Jesús, a orar. Los niños aprenden tan fácilmente y de nosotros depende ese alimento espiritual, ¿cierto? Que le vamos a dar y que el niño pueda recibir. Pueden identificar fotos de Jesús. Colócale una foto de Jesús y verá que el niño te va a decir, es Jesús, ¿cierto? Pueden juntar sus manos y se arrodillarán para orar.
Ojo, las oraciones son cortas con nuestros pequeños, no tienen que ser largas, porque el niño una oración larga no la va a soportar y entonces va a llorar, se va a parar, va a ir a correr, no quiere estar allí. Cortitas, con los niños es cortitas las oraciones para que el niño esté allí. Si hay un canto que pueda ser ameno para ese momento, pues mucho mejor. Entonces, eso hace que disponga la actitud del niño para la oración. El desarrollo. Tienen la capacidad de manipular objetos, eventos e incluso personas. Por eso es importante que tengamos en nuestra clase instrumentos de juguete, ¿cierto? Qué sé yo, peluches, cosas que ellos puedan palpar, que ellos puedan sentir que si les mostraron una jirafa y tienen el muñequito de la jirafa, qué lindo, ¿cierto? Que si tienen un pez, ellos puedan ver un pez grande, es importante. Entonces, ellos pueden realizar esa actividad. Necesitan la libertad para tomar decisiones e interactuar en situaciones de aprendizaje. Los niños hay que permitirles que empiecen a elegir. ¿Cuál quiere? ¿Quiere un carro o quiere una muñeca? ¿Cierto? ¿O qué color prefieres? ¿El rojo o el azul? Los niños deciden, pero a veces nosotros como adultos les imponemos, no, es que tiene que ser rojo o es que tiene que ser amarillo. No, el niño elige. Necesitan la independencia para hacer algunas cosas sin ayuda. Esa es una característica que debemos tener en cuenta porque ellos ya empiezan a hacer cosas solitos. Ojo, ¿cómo se dice? Con un guía, no dejarlos solos, porque sabemos lo que podría pasar, ¿cierto? Pueden correr riesgos. Necesitan sentirse seguros. ¿Cómo se sienten seguros? Que les hablemos bonito, que les demos un abrazo, ¿cierto? Que los consintamos, es importante. ¿Cómo aprenden los niños de cuna? Hay tantas cosas por aprender, ¿cierto? Y hasta nosotros como adultos debemos aprender y por eso quiero compartirles con ustedes esto porque debemos aprender cosas para que los niños puedan tener un mejor desarrollo en su clase. Entonces, en lo visual, imágenes, objetos de mano, un acuario vivo, colores, puede ser cualquier cosa que el niño de cuna pueda ver que los conecte con la lección. Hay una característica en la parte visual y es que con los niños no podemos manejar cosas pequeñitas. Les voy a mostrar un pececito y resulta que ese pececito es chiquitico. No, los niños de cuna debemos mostrarles cosas grandes. Por eso es importante las decoraciones que nosotras hagamos en los salones. Por ejemplo, para este mes, que es Dios hizo mi mundo, ¡ay, qué lindo poder hacer, ¿cierto? Tener espacios para poder hacer cosas grandes como la luz y el día, como cuando Dios creó los árboles, los animales, pero que sean imágenes grandes que el niño pueda tener la capacidad de visualizarlas e identificarlas. Eso es muy importante. Debe ser colorido. No usemos muchas veces o usamos colores opacos, ¿cierto? Tristes. No, los niños necesitan ver colores, el rojo, el azul, el amarillo, y entre más colores vean los niños, ellos se van a sentir mucho más felices porque son atraídos, de hecho, su atención por los colores. En la parte auditiva, historias, canciones, sonidos, versículos de memoria con música que los niños puedan cantar una y otra vez. A los niños de cuna les encanta la repetición. Podemos tener en cuenta que nuestras historias, no deben ser tan largas, ¿cierto? Y no debemos contarle la historia de manera corrida, sino que deben haber interferencias. Si usted revisa mi canal, por ejemplo, en las historias que les cuento a los niños, ustedes se dan cuenta que esa historia va como dividida por partes. Se cuenta una parte y va una música, se cuenta la otra y se repite el versículo de memoria o el mensaje, porque los niños deben sentir algo diferente. Que si estamos hablando de los animales, entonces colocamos sonidos de los animales. ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace la jirafa? ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el perro? ¿Cierto? Entonces, los niños automáticamente identifican eso. Es más, si le decimos al niño, le ponemos el audio de un perrito, ¿cierto? Entonces, el niño va a repetir.
Si yo le pregunto al niño, ¿cómo hace el perrito? Así el niño no sepa hablar, el niño de pronto me va a decir, wow, wow, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso. La música es clave en el desarrollo de nuestra clase. Cantemos mucho con los niños. Es importante porque ellos la parte auditiva la tienen tan desarrollada que ellos hacen que ese momento sea encantador si se trabaja de esa manera. Entonces, por eso nuestras clases de cuna no deben ser aburridas, deben ser muy creativas. La creatividad es clara. Si usted cree y se considera una persona que no es creativa, busque la manera de serlo. Hay muchos materiales que te pueden ayudar. Usted dirá, no, pero es que para eso se necesitan muchos recursos, hay muchos materiales, pero el material cuesta. Reciclemos, hay mucho material que se puede realizar con cartón, con botellas, con cantidad de material que nosotros no necesitamos comprar. Y si lo que necesitamos comprar, pues es mucho menor a lo que pensábamos hacer inicialmente. Pero si ustedes tienen la oportunidad de hacer pues cosas mucho más interesantes, ¿cierto? Mucho más visibles, de pronto donde haya un poco más de inversión, también lo pueden hacer porque los niños merecen lo mejor. Entonces, hágalo de acuerdo a sus necesidades. Nunca te compares con el desarrollo de otra clase en otra iglesia. No, es que allá sí lo trabajan, así es como yo quiero trabajarlo allá. Pero si en su lugar de trabajo no pueden hacerlo por los recursos, usted tiene que acomodarse a lo que haya, pero haciendo lo mejor, siempre haciendo lo mejor. Tenga en cuenta eso, porque este trabajo no es para los niños, este trabajo no es para los papás, ni es para la junta de iglesia, este trabajo es para el Señor. Y de eso nos irá a pedir cuenta Dios algún día. El tacto. Cosas que los niños puedan tocar, construir y colorear. Por eso los niños les gustan los jugueticos que vienen en bloques para hacer, ¿cierto? Que sean de construcción, que de pronto tengan un casco, un palustre, una pala, un balde. Les encanta eso, una escoba, un trapero. Hoy encontramos cosas chiquitas para los niños de esa forma para que ellos puedan realizar esas cosas sin necesidad de usar las cosas que nosotros las usamos de adultos. Entonces, qué bueno que los niños puedan manejar, puedan manipular, ¿cierto? Más fácilmente esos objetos. Entonces, es importante ver que el tacto es importante en el desarrollo de la clase. Movimiento. Como sabemos que los niños son inquietos, no se pueden quedar quietos en ningún momento. Y cuando se quedan quietos nos prestan atención 2 minutos o un poquito más. Entonces, debemos ponerlos a mover. Canciones con movimientos, moverse por la habitación, hacer un drama, un juego si estamos en casa, pero si estamos en la iglesia de igual manera. Estos niños aprenden experimentando, por lo que querrán estar justo en el medio de la historia. Entonces, si estamos, por ejemplo, desarrollando la historia de Dios hizo el mundo, pues hagamos, ¿cierto? En nuestro salón de clase o en el espacio donde estemos, un paraíso. Y pongamos al niño allí en medio de ese paraíso, donde puedan sentir los árboles grandes, los animales, que puedan verlos, que puedan, cierto, qué lindo, y que el niño pueda estar incluido allí dentro de la historia. No nos pongamos a pensar en que el niño se va a estar todo el tiempo sentado y que si yo le muestro aquí una figura chiquita, entonces el niño me va a prestar atención. No, el niño hay que ponerlo a moverse, porque es la edad para eso y debemos aprovecharlo. Desarrollo de la fe para los niños de cuna. ¿Saben? Esta es una parte importante y como padres nosotros tenemos la gran responsabilidad de ese desarrollo. El fortalecimiento diario a través de la oración, el estudio de la Biblia y todas las decisiones que hacemos. Nosotros como padres somos responsables antes de llevar los niños a la iglesia. Entonces, si no hacemos el culto familiar en la casa, si no les enseñamos a nuestros niños como deberíamos hacerlo, cuando los niños lleguen a la iglesia, no les va a parecer igual, no les va a agradar, no se van a sentir cómodos. Pero dependiendo del trabajo que hagamos como padres, el niño se va a sentir satisfecho y va a sentirse alegre y va a querer decir, mamá, el sábado vamos a llegar temprano a la iglesia. Y el niño empieza, ¿cierto?, a sentir que ese es el lugar que le gusta.
pero todo depende de cómo padres los vayamos dirigiendo. Esa es nuestra responsabilidad. Desde el nacimiento hasta los 2 años, adquieren fe por experiencia. Los niños observan el amor y la fe en su interacción con padres, tíos, tías, abuelos y líderes de la escuela sabática y reaccionan a lo que experimentan. Es importante saber que si, por ejemplo, en su casa no se dan abrazos, el niño no va a responder a un abrazo, ¿cierto? Por eso es que la experiencia es el desarrollo de la fe. Si a usted el niño no lo ve orar, el niño no va a orar. Si en el momento de tomar los alimentos ustedes no oran, el niño nunca va a orar para tomar los alimentos. Entonces, todo es por experiencia. Si tengamos en cuenta que cuando tenemos niños en nuestra casa, los niños son primero, antes que cualquier otra persona. Antes que nadie, los niños van primero. Por eso, cuando nos sentamos a la mesa, la oración por los alimentos debe ser dirigida especialmente hacia nuestros niños. Una oración cortica y sustanciosa para que el niño vaya acostumbrándose. Y por eso hay niños que se desarrollan de una manera impresionante, que tienen 2 añitos y perfectamente pueden tener hasta un sermón, porque es lo que les han enseñado. Entonces, eso depende de ese desarrollo que tengamos como familia, para luego llevar eso a la iglesia para que puedan experimentarlo también. ¿Cómo deben ser los líderes de la escuela sabática de cuna? ¿Cómo debo ser yo como líder? Debo ser cálida, debo ser acogedor o acogedora, tener buenas habilidades de escuchar activamente, ser sonrientes y mostrar amor a los niños de forma incondicional. Qué importante eso, ¿saben? Porque imagínense ustedes una maestra de cuna, que el niño llegue a su clase y la maestra, hola, buenos días. No, el niño se va a asustar. Usted tiene que estar en la puerta, tiene que saberse el nombre de los niños. Por eso el formulario que les presenté al comienzo es importante para que usted vaya conociendo los nombres de los niños y entonces usted pueda recibir a su pequeño con un abrazo, de pronto con un detalle que lo impacte de una vez y que el niño pueda desear estar en la clase. Eso es importante. Lecciones de eslabones de gracia para la escuela sabática de cuna. Vamos a hablar entonces de los eslabones de gracia. ¿Cómo es el estudio que se realiza, cierto? Habíamos dicho que son 2 años de estudio. Son basadas en la Biblia y centradas en Cristo. Por eso el folleto que nosotros tenemos, ustedes ven que las historias son totalmente cristocéntricas. Dirige a los niños a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque están aprendiendo más de Jesús, aprender sobre las creencias adventistas del séptimo día. Poco a poco se les va enseñando a los niños a través de las historias, ¿cierto? Nuestras creencias, en qué creemos, y eso es muy importante. Así que estas lecciones permiten flexibilidad en el tamaño de su grupo, en la cantidad del tiempo que tiene. Permite que las clases pequeñas y grandes utilicen las lecciones de manera efectiva. ¿Por qué? Porque son especialmente hechas para la edad. Por eso no podemos unir clases, porque cada edad tiene su tiempo por las actividades que hay que realizar. Así que son flexibles en ese sentido. Todas las lecciones del plan de estudios de eslabones de gracia se enfocan en uno de los siguientes temas. Dios nos amó y envió a su Hijo a morir en nuestro lugar para que podamos vivir para siempre con Él. Es muy importante el enfoque que nosotros le demos allí. Por eso las historias vienen con este enfoque para que el niño aprenda esa parte. Nuestra respuesta al amor de Dios es que le amemos a Él también. Mostramos esto al adorarlo ¿a quién? A Él. Entonces es importante. El enfoque dado es importante. Por eso no podemos tomar un material cualquiera para tener nuestra clase. Todo viene planeado y todo viene hecho de acuerdo a la dirección de Dios. También amamos a las personas que nos rodean, nuestra familia, los hermanos de la iglesia y nuestros amigos. Servimos a personas que pueden no conocer y amar a Jesús y les invitamos a ser parte de la familia de Dios. El amor, el servicio, ¿lo ven? Es tan importante cada eslabón. Entonces miremos, por lo menos aquí tenemos de enero
a junio las historias, ¿cierto? En el año 1 y en el año 2. Estos son los temas que Grace Lin nos propone para el desarrollo de las actividades. Entonces, en el mes 1, que es enero, y el año 1, o sea, este año realmente nosotros estamos repitiendo el año 1. Por eso es importante que los folletos que adquiramos no los perdamos, porque cada 2 años se repiten, las historias se repiten cada 2 años. Por eso en internet nosotros encontramos muy fácilmente el folleto de cuna de 2 años anteriores, que sabemos que es el que vamos a usar ahora, antes de que tal vez llegue el material a nuestras iglesias, porque ya está, ya se ha preparado. Entonces, si guardamos este material, no tenemos que invertir más, sino que ya lo tenemos guardado. Es importante el cuidado de nuestros materiales para el desarrollo de la clase. Entonces, en enero tenemos que es la semana de la creación, ¿cierto? Esa es la historia que estamos realizando y se titula Dios hizo mi mundo. En febrero, la de Noé. En marzo, la del niño Isaac. En abril, desayuno junto al mar. En mayo, Jesús en la iglesia. Y junio, dando de comer a los 5,000. Si usted no tiene el folleto por alguna razón, esta es una guía que usted puede usar. Y usted puede usar su creatividad para que pueda tener el desarrollo de su clase. Entonces, tomemos esta información para que podamos avanzar con el desarrollo de nuestra clase. Y lo mismo en el año 2. Allí podemos ver, ¿cierto? De enero a junio, cuáles son esas historias. Entonces, esto es cuestión de compromiso para el desarrollo de la clase de cuna. Aquí lo mismo de julio a diciembre, ¿cierto? Tanto para el año 1 como para el año 2. Quiere decir que en este seminario aprendimos o nos queda como, vamos a decir, como recuerdo o como información importante las historias de los años 1 y 2 y que usted pueda proyectarse a realizarlas, a irlas trabajando con anticipación. ¿Por qué fueron elegidas estas historias bíblicas? Esto es para que los niños pasen más semanas durante el año aprendiendo sobre Jesús y su nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de cualquier otra historia bíblica. Ustedes dirán, no, pero la clase de cuna es una repetición de la repetición y la repetición de la repetidera. Por eso en enero, todo el mes vamos a ver la misma historia. Y ustedes dirán, pero la misma historia cada sábado. Sí, la misma historia cada sábado. ¿Y saben por qué? Porque el niño aprende con la repetición. Recordemos que esta es una edad que se aprende bajo la repetición y es muy importante. Es muy diferente a infantes. Si ustedes se dan cuenta en el folleto de infantes, van a tener historias totalmente diferentes cada sábado. No diferentes, ampliadas. Es el mismo tema, pero son ampliadas. Entonces, ¿por qué? Porque el niño presta más atención, ¿cierto? Está más concentrado y se pueden hacer mucho más actividades. Pero con nuestros pequeñitos, entonces los trabajamos de esta manera. Cuando usen Labones de Gracias, tenga en cuenta lo siguiente. Se proporciona más material en la guía del maestro que el que puede usar en un sábado. Entonces, ustedes dirán, pero es que no sé cómo usar, no sé cómo comenzar. En la guía del maestro, que voy a tratar de conseguirlo para poderlo compartir el link por esta parte en la descripción de este video, para que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque es que en la guía del maestro vienen especificadas las horas, los tiempos en el que usted desarrolla su clase. En qué momento usted puede cantar, en qué momento usted puede orar, en qué momento usted puede contar la historia, cuánto tiempo tiene. Y esos son tiempos que se deben respetar. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea ameno. Escoja lo que usted considere más cómodo y no trate de acapararlo todo. ¿Por qué? La propuesta de la guía del maestro viene una cantidad de actividades, pero usted dirá, no, yo no tengo todo el tiempo para desarrollar eso. No se preocupe, no tiene que desarrollarlo todo. Acomódese a su espacio, a su tiempo. Escoja las actividades que usted puede realizar y entonces sáquele provecho a eso. Porque es que queremos hacer todo lo que viene allí. Son propuestas muy lindas, pero no en todos los casos podemos usarlas. En algunas iglesias las podrán usar porque tienen un manejo del tiempo diferente. De hecho,
si ustedes se dan cuenta, hasta los cambios de horarios para las clases de los niños se han cambiado, porque primero se daba el mismo tiempo para el repaso de la lección de los adultos, sí, pero ahora se ha propuesto de que cuando comience la escuela sabática de los adultos, entonces comencemos con nuestra clase de escuela sabática de los niños para tener el tiempo más amplio y poder hacerles una actividad mucho más diferente. Cuando se sugieran manualidades que no funcionen para usted, cámbielas por una que sí lo haga y que enseñe la misma lección. De hecho, yo estoy compartiendo con ustedes algunas actividades, ya compartí creo que una o dos, y es simplemente una propuesta que estoy haciendo, pero usted la debe adaptar. Ah, bueno, no tenía idea de cómo hacerla, ya con esta idea me amplía y yo puedo hacer algo diferente. Por supuesto que sí, hágalo, pero hágalo. No se quede en el intento, sino que usted pueda mostrar algo diferente. Si la música es un problema, sustituya otra música que se ajuste. No tiene ningún problema, no se martirice la vida por eso. Los niños de cuna son muy pequeños, desde el nacimiento hasta los 2 años, y su capacidad de atención es muy corta. 1 minuto por año más uno. Entonces, tengamos en cuenta eso. Por eso debemos ser creativos para que nuestros niños puedan captar la mayor información para que le puedan sacar provecho en el menor tiempo posible. Y todo depende de la creatividad que tengan los maestros y papitos para el desarrollo de su clase. Haga que cada parte del programa sea breve, use palabras que sean fáciles de entender y repítase con frecuencia. La repetición de la repetidera es la forma como el niño aprende. Tenga en cuenta eso. Considere hacer un programa más corto y luego permita que los niños jueguen mientras enseña o se comunica con los padres. Qué lindo poder intersectar esas actividades. No solamente que sea todo el tiempo desarrollo de la clase. No, permita que los niños jueguen, pero a veces pensamos, ay, hoy es sábado, los niños no pueden jugar. Ojo, tenga en cuenta que los niños de cuna son niños diferentes y que ellos deben tener un desarrollo diferente. Así que provéales el medio para que los niños puedan interactuar entre ellos, ya sea con juguetes, ya sea con peluches, con lo que usted tenga a la mano, con instrumentos, pero que tengan su espacio. Póngales una musiquita de fondo y déjeles trabajar mientras usted puede hablar con los papitos de los niños y están allí en clase compartiendo juntos. Está bien ser creativo e ingenioso, pero manténgase en los puntos principales y la lección bíblica que el plan de estudios está utilizando. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos de ese cauce, estamos perdiendo nuestro tiempo y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ojo, las historias cristocéntricas, todo lo que nosotros hagamos debe ser cristocéntrico, porque si no perdemos el objetivo con el que hemos trazado la clase. Atrayendo a los niños a su salón. Si no tiene su propio salón, ¿qué puede hacer? Utilice cajas de plástico. Estos son para todos esos folletos y otros materiales necesarios. Usted dirá, no, pero yo no puedo desarrollar la clase de cuna porque no tengo un espacio. No necesita un espacio grande. Si usted se acomoda a los recursos que se tienen, tengan en cuenta eso. Esta caja, allí puede tener usted los folletos, puede tener juguetes, puede tener los materiales que se necesiten para el desarrollo de su clase. Así que no solamente tenga una, tenga dos, tenga tres, usted tiene allí por separado qué es lo que usted necesita. Y con el tiempo, por eso durante la semana la preparación es importante para que cuando usted llegue el sábado, sepa usted cuáles son las cajas que va a usar para el desarrollo de su clase. Decore un tablero desplegable de cartón para que se ajuste a la temporada, el tema o lo que sea apropiado. Guárdelo en su caja con las cajas de plástico. Muchas cosas podemos hacer si no lo proponemos. No esperemos que todos nos lo den, porque a veces los recursos en la iglesia no son tan abundantes, podríamos decir, pero nosotros podemos hacer bajo nuestra creatividad muchas cosas que ahorren el dinero que podemos usar para otras cosas. Use cuadrados de alfombra para los asientos y guárdelos en el mismo lugar de almacenamiento.
Hombre, traigan un tapetico, ¿cierto? Si cada niño o los papitos hacen un tapetico para que su niño se siente, qué bonito fuera, porque cada uno va a estar independiente si no tienen sillitas. En la mañana del sábado descargue las cajas de almacenamiento, el tablero, los cuadros, las alfombras y estará listo para comenzar. Use las cosas repetidamente en lugar de cambiar a menudo. Entonces, esta es una ventaja porque cuna, la clase de cuna es, vuelvo y digo, repetición de la repetidera, es lo mismo. Pero si usted hace un trabajo planeado, muy bien hecho, con seguridad, usted no va a tener dificultades, no se va a aburrir teniendo su clase y va a sacarle buen provecho. Técnicas simples de disciplina. ¿Saben? Esto es tan importante porque resulta que los niños son inquietos. Hombre, ¿cómo mantener la calma de los niños? Estar tranquilos y serenos. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entonces muchos maestros se desesperan, los gritan, los hacen llorar y en vez de tener una clase amena y bonita, los niños terminan, ¿qué? Saliéndose de la clase, los papitos terminan saliendo de su clase porque no quieren estar allí. Fomentar el sentarse al dirigirlos gentilmente y silenciosamente de regreso a su asiento mientras continúa dando la lección. Si yo estoy desarrollando la clase y el niño se me coloca de pie, dentro del mismo desarrollo de la clase, yo le voy indicando al niño dónde debe estar, sin necesidad de cortar lo que estoy haciendo, sino que yo debo redirigirme al niño de otra manera para que el niño pueda estar, ¿qué? Quietico. Permita que los niños continúen aferrándose a lo que tengan hasta que se sientan cómodos regresándolo. Ofrecerles un artículo nuevo a veces ayuda. Entonces, que los niños tengan algo en su mano para que ellos estén contentos en el momento de la historia es de mucho beneficio, porque el niño está concentradito, está allí, ¿cierto? Pegadito a él, lo que a él le gusta. Si es un muñeco, si es una caja, si son colores, si es un cuaderno, lo que sea, pero que el niño pueda tener algo en su mano. Prepare un breve folleto de pautas para los padres para ayudarnos a saber qué hacer en situaciones difíciles. Hasta eso debemos aprender. Mira que no solamente es el desarrollo de las clases, sino cómo trabajar con los padres. Y es muy importante que podamos hacerlo. Así que el trabajo cada vez es más grande. ¿Cuáles son las pautas? Aquí podemos tener algunas ideas. Por ejemplo, ayude a su hijo a participar en el programa, pero sea flexible con ellos. ¿Por qué? Porque a veces se invitan los niños a participar del programa, pero resulta que los niños no quieren, los niños lloran, los niños no se sienten motivados y los padres son claves para eso. Pero si usted como papá obliga a su hijo a que esté en un lugar donde no quiere estar, tampoco es el trabajo. Usted tiene que darle una motivación para que el niño esté allí participando. Si necesita hablar con su hijo, hágalo lo más silenciosamente posible para el beneficio de todos nuestros niños. Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño se equivocó en la clase, el papá lo grita y todo el mundo escuchó. No, hablemosle silenciosamente, susurrémosle para que el niño pueda entender. Si necesita hablar con su hijo, hágalo, ¿cierto? Lo más silenciosamente. Ya tenemos en cuenta ese punto. Si su hijo pierde el control, por favor, salga a caminar con él hasta que se sienta mejor. Entonces, qué lindo que podamos salir, darle una vueltica, hacerlo reír y lo traemos nuevamente a clase. Los ataques físicos y verbales son siempre inapropiados y nunca deben usarse como disciplina. Por eso el grito con nuestros hijos no funciona y a veces cometemos ese error como padres. Entonces debemos pensar en que a los niños se les trata con amor y debemos practicarlo, porque si no, eso no lo vamos a poder lograr. Vamos a ver la siguiente parte y es cómo crear un presupuesto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, lo primero que debemos hacer es considerar nuestras necesidades. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Cierto? Así que hay que mirar las metas del departamento, mirar qué es lo que yo tengo, con qué cuento y qué es lo que me hace falta, ¿cierto? Consultar la lista de materiales de los eslabones de gracia. Miremos en la iglesia, deben estar los folletos, qué folletos hay, qué folletos no hay y podamos tenerlos a la mano para poder saber qué hay y qué necesito. Hay que priorizar las necesidades inmediatas y de largo alcance.
Eso es muy importante. Entonces hay que identificar las categorías de necesidades, como el plan de estudio, libros, otros recursos, que impresiones, fotocopias, suministros y otros materiales. ¿Por qué? Porque son de mucha necesidad. Con los niños manejamos la creatividad, así que por supuesto debemos tener materiales como colores, papeles de colores, cartones, pegantes, plastilina, cantidad de materiales que podemos usar con los niños. Ojo, de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a lo que usted haga, porque de nada nos sirve traer una cantidad de material que no vamos a usar. Hay que sacarle provecho a todo para que el presupuesto sea una realidad. Hay que discutir ese presupuesto con el coordinador y el comité del Ministerio Infantil. No lo hagamos solo, sino que el Ministerio Infantil, el director puede decir, no, esto no es una prioridad, pero podemos hacer lo siguiente y dan una idea diferente para lo que se pueda trabajar. Entonces, si necesita reducir su presupuesto, entonces vamos a decir que le dijeron, mira, usted tiene un presupuesto, pero usted tiene que reducirlo. ¿Qué entonces es lo que debemos hacer? Comprar de pronto las cosas más baratas, ¿cierto? En este caso les hablaba del reciclaje, que es muy importante y que eso nos ahorra bastante dinero. Es pensar que si esa compra que vamos a hacer realmente me beneficia o beneficia al ministerio. Eso es lo que debemos saber. ¿Cuál es el momento adecuado para hacer la compra o para gastar el dinero? ¿Hemos hecho todo lo posible para justificar ese gasto? ¿Estás dispuesto a ceder en esta compra? ¿Cómo podríamos recaudar dinero adicional para lograr nuestra visión? Bueno, todas esas cositas hay que irlas pensando cada día y trabajando para que podamos tener un desarrollo exitoso en la clase. Evalúe y ajuste su presupuesto regularmente, porque todos los trimestres de pronto no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque las historias son diferentes. Recuerde que con los niños de cuna, cada 3 meses cambiamos el folleto, pero las historias son totalmente diferentes y los materiales pues pueden cambiar y podemos proyectarnos a que el presupuesto se pueda reducir de una manera mucho más beneficiosa para el departamento y para la misma iglesia. Apreciadas maestras y maestros, esta ha sido una información como tan rápida, pero quería dejarla con ustedes porque es tan importante la planificación de nuestra clase, cómo trabajar con nuestros pequeños. Y yo quisiera que en el comentario de este video usted pueda indicarme qué quisiera que pudiéramos reforzar, ¿cierto? ¿Qué quisieran que pudiéramos ampliar? Y podemos hacerlo más adelante. Así que deseo de todo corazón que el Señor les bendiga, que puedan hacerlo mejor, colocarse en manos de Dios para el desarrollo de esta actividad y que puedan lograr sus objetivos como clase, como directores de esta clase. Yo sé que el Señor tiene grandes planes para desarrollar con ustedes y que ustedes son los responsables para que esos planes se hagan realidad. Así que el Señor les bendiga. Muchas gracias por observar este video, por colocarlo en práctica y para que de esa manera podamos como líderes hacerlo mejor para nuestros pequeños. Dios les bendiga.